Existen seres que no necesitan mostrarse para aterrorizar. No buscan sangre ni carne, sino algo más íntimo y valioso. La energía que da vida a cada uno de nosotros. Les llaman entidades parasitarias. Huéspedes invisibles que se aferran a sus víctimas y las consumen poco a poco hasta que no queda nada. Algunos dicen que se esconden en las casas vacías, otros aseguran que atacan en los sueños o en los momentos de mayor tristeza de las personas. Miren, estas son 3 historias de personas comunes que tuvieron un encuentro con lo inexplicable y descubrieron que lo peor que puedes sentir no es el miedo, sino la certeza de que algo se alimenta de ti. Miren, esta es la historia de Samuel. Un joven como cualquiera que descubrió en carne propia lo que significa convertirse en alimento para algo que no pertenece a este mundo. Samuel tenía 26 años. Él trabajaba en un pequeño despacho contable y llevaba una vida rutinaria, nada fuera de lo común. Sin embargo, todo se vino abajo cuando terminó una relación que había durado más de 5 años. Su pareja, con quien había construido planes de futuro, decidió marcharse de un día para otro. El golpe emocional lo dejó devastado, si se puede decir. Al principio, Samuel intentó seguir con su vida, pero las noches se convirtieron en su peor enemigo. El insomnio, los pensamientos oscuros y las lágrimas silenciosas lo acompañaban hasta el amanecer. Pasaron meses. Su cuerpo se volvió frágil, perdió peso y se aisló casi por completo. Los amigos se alejaron, la familia no sabía cómo ayudarlo y Samuel, poco a poco, comenzó a convencerse de que tal vez esa tristeza sería eterna. Pero un día, así casi como un acto de supervivencia, buscó ayuda. Inició terapia psicológica y poco a poco empezó a notar cambios. Descubrió que hablar de lo que sentía le devolvía cierta claridad. Incluso se animó a retomar viejos pasatiempos, la lectura, la música, pequeños paseos por la ciudad. Por primera vez en mucho tiempo, él creyó que podía salir del túnel oscuro. Sin embargo, en casa todo era diferente. Apenas cerraba la puerta de su departamento, la sensación de pesadez volvía. El aire se sentía denso, pesado, como si alguien lo vigilara. Sintió que alguien lo vigilaba desde las esquinas más oscuras de su habitación. Al principio, Samuel pensó que era una asociación inconsciente. Había sufrido tanto en ese lugar que quizás su mente lo ligaba con el dolor. Pero pronto empezó a notar señales que iban más allá de lo psicológico. Las noches que parecían mejorar se empezaron a tornar inquietantes. Se despertaba empapado de sudor, no piensen mal, con la sensación de que algo se recostaba sobre su pecho. Su respiración se volvía difícil, como si el aire se escapara de sus pulmones. Cuando encendía la luz, no había nada. Pero el miedo quedaba grabado en su piel. Al poco tiempo, descubrió que su estado de ánimo cambiaba bruscamente al llegar a casa.
Mientras caminaba por las calles, podía sentirse motivado, incluso hasta feliz, fíjense. Pero apenas cruzaba el umbral de su departamento, pensamientos oscuros lo atacaban como cuchillos. Frases de autodesprecio, recuerdos de fracaso, una sensación de vacío absoluto. Era como si una voz interna se reactivara en cuanto ponía un pie dentro. Decidió contarle todo esto a su terapeuta, que obviamente lo escuchó con atención y le sugirió que se trataba de un proceso natural. Su mente asociaba el lugar con momentos dolorosos. Samuel quiso creerlo, pero en el fondo sabía que era algo más que estaba pasando. Una noche, incapaz ya de soportarlo, decidió dejar una cámara grabando mientras dormía. Quería ver si lo que sentía tenía alguna explicación. A la mañana siguiente, con los ojos hinchados de sueño, revisó la grabación y lo que encontró lo dejó pálido. Durante varias horas, la cámara solo mostró a Samuel moviéndose inquieto en la cama. Pero a partir de las 2 de la mañana ocurrió lo inexplicable. En la penumbra, una sombra oscura comenzó a formarse justo sobre su pecho. No tenía forma definida, pero se podía distinguir algo parecido a una silueta encorvada, pegada a su cuerpo como si lo estuviera abrazando. Y lo peor fue que en el video los labios de Samuel se movían solos, murmurando palabras en un idioma extraño, incomprensible, mientras la sombra parecía succionar algo de él. El joven sintió un escalofrío recorriéndole todo el cuerpo. Lo primero que pensó fue en huir, abandonar el departamento. Y lo hizo. Se mudó con un amigo, cambió su rutina, incluso se esforzó en no volver a aquel lugar por un tiempo. Y creyó que el tormento ya había terminado, pero pronto descubrió que estaba bien equivocado. La presencia lo siguió en casa de su amigo. Miren, al principio todo parecía normal, hasta que los mismos síntomas regresaron. Cansancio inexplicable, pensamientos sombríos, insomnio. Era como si la criatura lo hubiera marcado, como si lo considerara de su propiedad. Samuel comprendió que ya no se trataba de un lugar, sino de él mismo. El parásito lo había elegido como huésped. Las semanas siguientes fueron un descenso al abismo. Samuel intentó de todo: meditación, rezos, amuletos, incluso buscó ayuda en grupos espirituales. Algunos le dijeron que lo que tenía era un egregor, una entidad formada por sus propios pensamientos negativos. Otros le hablaron de parásitos energéticos, seres que se pegan a las personas emocionalmente vulnerables y se alimentan de ellas hasta consumirlas por completo. Mire, ninguna explicación lo consolaba, porque mientras tanto él seguía apagándose día con día. El espejo del baño comenzó a mostrar algo perturbador. Cada mañana Samuel notaba su reflejo más pálido, más vacío. Sus ojos ya no tenían ese brillo. Y en ocasiones juraba ver una sombra moviéndose atrás de él, como si alguien lo observara desde otro plano, si se puede decir.
Lo más aterrador fue una madrugada, cuando se levantó al baño, medio dormidón, ¿verdad? Como todos nos levantamos. Y al mirarse en el espejo, vio claramente una figura oscura detrás de su hombro, con brazos delgados rodeándole el cuello. Y cuando volteó, no había nada. Las personas que lo conocían empezaron a notar el cambio. Su compañero de trabajo comentó que se veía como un muerto en vida. Su madre, preocupada, lo abrazó un día y le dijo que sentía que lo estaba perdiendo, como si algo dentro de él se hubiera apagado para siempre. Samuel, cada vez más débil, entendió que la criatura no se alimentaba de cualquier emoción. Quería su tristeza, su desesperanza, su dolor más profundo. Cada recaída era un festín para el parásito. Y cuanto más lo consumía, más fuerte parecía hacerse. Un día desapareció. Dejó su empleo, cortó comunicación con su familia y nadie supo más de él. Solo quedó su departamento vacío y en su computadora un archivo de texto incompleto. La última línea decía: no sé cuánto tiempo más me queda, pero sé que no estoy solo. Siento que mientras escribo, algo respira detrás de mí. Si alguien lee esto, no permitan que la tristeza los devore, porque lo que yo tengo ya no es mío, es suyo. Algunos dicen que Samuel se quitó la vida. Otros creen que la entidad terminó consumiéndolo por completo. Lo cierto es que nadie volvió a verlo, y quienes han leído su testimonio aseguran sentir durante la lectura un extraño peso en el pecho, como si algo invisible los acompañara en silencio, esperando alimentarse de sus emociones más oscuras. Algunas casas guardan secretos. No se trata de los que dejan los antiguos dueños, ni de la historia que esconden las paredes, sino de algo más. Algo que nunca se fue y que habitaba allí, esperando en silencio. Dicen que ciertos lugares pueden albergar entidades invisibles, seres que se aferran a las personas como huéspedes indeseados, alimentándose poco a poco de su energía vital. Déjame te cuento la historia de Marta, una mujer de 33 años, que tras una separación complicada, decidió mudarse a un pequeño departamento en las afueras de la ciudad. Era un sitio antiguo, con techos altos y un aire nostálgico que le pareció acogedor en un principio. El alquiler era sorprendentemente bajo y la dueña, una viejita de ya mirada muy cansada, se lo entregó con pocas palabras y pues con prisa, como si quisiera quitárselo de encima lo antes posible el apartamento. La primera semana fue tranquila. Marta disfrutaba de la paz que ofrecía aquel lugar. Se dedicó a desempacar, limpiar y tratar de rehacer su vida. Sin embargo, pronto comenzaron a aparecer señales que la inquietaron un poquito. La cosa comenzó con pequeños detalles. La sensación de que alguien la observaba cuando estaba sola. Crujidos en el suelo, como si alguien
estuviera caminando en la habitación de enseguida. Y un frío inexplicable que aparecía justo antes de que se durmiera. Marta intentó ignorarlo, pensando que era producto de sus nervios tras la mudanza y el estrés de la separación. Pero con los días, el malestar sí se intensificó. Cada mañana despertaba más cansada, con dolores en el cuerpo como si no hubiera descansado nada. Una vez, al abrir los ojos en la madrugada, juró sentir un peso extraño en la cama, justo al ladito de ella, como si alguien invisible se hubiera recostado allí. No vio nada, pero el colchón se hundía así bien ligerito, así ligeramente. Y lo peor fue escuchar una respiración pausada, acompasada con la suya. El miedo se volvió constante. Marta evitaba quedarse sola en casa, pero no siempre podía hacerlo. Cada noche, el mismo ritual. Luces apagadas, silencio absoluto y la sensación de que alguien más estaba con ella en la habitación. Desesperada, empezó a investigar la historia del departamento. Descubrió a través de un vecino ya de edad mayor que antes allí había vivido un hombre solitario, casi un ermitaño, que murió en circunstancias extrañas. Nadie lo encontró durante semanas hasta que el olor de su cuerpo alertó a los vecinos. El vecino le dijo que aquel hombre no quería irse y que desde entonces nadie lograba quedarse mucho tiempo en ese lugar. Marta no intentó darle importancia, como toda persona. Pero cada vez era más evidente que algo ocurría. Una noche decidió dejar su teléfono grabando mientras dormía, para comprobar si todo era producto de su imaginación. A la mañana siguiente, revisó el audio y lo que escuchó la dejó congeladota. En la grabación, entre sus propios movimientos al dormir, se escuchaba claramente dos respiraciones diferentes. Una era la suya, rápida y nerviosa. La otra, más lenta y profunda, justo al lado de ella. A partir de ese momento, ya el miedo se convirtió en terror. Marta comenzó a notar que cada vez que dormía, despertaba más débil. Como si algo le drenara la energía. Sus ojos se veían apagados, su piel pálida. El espejo le devolvía una imagen distinta a la que recordaba de sí misma, como si se consumiera lentamente. Una madrugada ocurrió lo que confirmaría sus peores temores. Se despertó de un golpe, sintiendo un frío muy cabrón. Cuando abrió los ojos, vio la silueta de un hombre sentado en el borde de la cama. No tenía rostro definido, solo una sombra oscura, inmóvil, que parecía observarla. El pánico la paralizó y antes de poder gritar, la figura se inclinó sobre ella. Marta sintió como si algo invisible la cubriera por completo, oprimiendo su pecho. Intentó moverse, pero estaba atrapada, como si aquella entidad se hubiera fundido con su cuerpo. Despertó horas después, sin recordar cómo terminó la experiencia, pero algo había cambiado.
Desde ese día ya no volvió a estar sola. Sentía claramente la presencia acompañándola a todas partes, no solo en su casa, en el trabajo, en la calle, incluso en la casa de amigos. El huésped estaba allí, invisible, silencioso, respirando siempre a su lado. Los días pasaron y, y Marta dejó de ser la misma. Su aspecto se deterioró muy rápido. Ojeras profundas, cansancio extremo, falta de apetito. La gente le decía que parecía enferma, pero ningún médico encontraba la explicación. Poco a poco se fue aislando, sin fuerzas para luchar contra aquello que le estaba consumiendo. Un día, ya incapaz de soportar más, decidió enfrentar lo que la atormentaba. Se sentó en su cama, con la luz apagada, y habló en voz alta. Sé que estás aquí. Sé que no te has ido desde que llegué. Si quieres algo de mí, tómala y déjame en paz. El silencio fue absoluto. Durante unos segundos pensó que hablaba sola, hasta que sintió justo a su lado la presión del colchón hundiéndose y una respiración profunda, casi satisfecha. En ese momento comprendió la verdad, que aquello nunca se iría. Marta desapareció a las 2 semanas. Sus vecinos dicen que dejaron de verla salir del apartamento. Y cuando pasó el tiempo y llamaron a la policía, estos entraron al departamento y lo encontraron vacío. No había señales de lucha ni rastros. Solo el lugar perfectamente ordenado, como si nunca hubiera estado habitado. Lo único raro era la cama. El colchón tenía 2 marcas profundas hundidas lado a lado, como si alguien hubiera dormido allí durante mucho tiempo, acompañado de otra persona. Algunos dicen que la casa sigue en alquiler, siempre a un precio muy bajito, y quien se atreve a mudarse descubre que nunca duerme solo, porque en esa habitación el huésped sigue esperando, hambriento de compañía, aferrándose a la vida de quienes caen en su trampa. Dicen que hay seres que habitan más allá de lo que los humanos pueden comprender. Seres que no son ángeles ni demonios, pero que conviven en un plano paralelo al nuestro. Se les conoce como los Dijin, y según la tradición islámica, son capaces de moldear la realidad, influir en los pensamientos y, sobre todo, alimentarse de la energía vital de quienes eligen como presa. Miren, esta es la historia de Adriana, una mujer de 29 años que descubrió lo difícil que puede ser sobrevivir cuando un Dijin decide convertirse en tu huésped invisible. Adriana trabajaba como diseñadora gráfica y pasaba gran parte del día frente a una computadora. No tenía problemas graves en su vida, salvo el cansancio común de la rutina diaria. Todo comenzó una noche cuando despertó a la mitad de un sueño extraño. Sintió un peso en la cama, justo a su lado, como si alguien se hubiera recostado junto a ella. No se atrevió a voltear. El colchón se hundía lentamente en un aire frío.
Cerró los ojos con fuerza hasta quedarse dormida de nuevo. Al día siguiente, lo olvidó literalmente, bueno, rápido. Lo atribuyó a una pesadilla, pero lo mismo volvió a repetirse las noches siguientes. Siempre la misma sensación, un cuerpo invisible acomodándose en la cama, una respiración profunda en su oído y la certeza de que no estaba sola. Con el pasar de los días, Adriana comenzó a despertarse cada vez más cansada. Por más que durmiera 8 horas, sentía que apenas había descansado. Lo más inquietante fue cuando descubrió moretones en sus brazos y en sus piernas, como si alguien la sujetara con fuerza mientras estaba dormida. Buscó explicaciones médicas: insomnio, sonambulismo, estrés. Ninguna encajaba del todo. Su salud parecía deteriorarse y sus pesadillas eran cada vez más intensas. Soñaba con un hombre alto, de ojos brillantes, así como brasas, y voz profunda que susurraba palabras en un idioma que no reconocía. El ser nunca intentaba hablarle directamente, simplemente estaba allí, recostado a su lado, observándola. Un día, mientras contaba su experiencia a una amiga, esta le dijo en tono así serio: "Eso suena a un Dijin". Adriana, incrédula, se rió, pensando que era una broma. Pero la amiga, de ascendencia marroquí, le explicó que en la tradición de su familia se hablaba mucho de estas entidades, seres invisibles que podían habitar casas, espejos o incluso los sueños de las personas. Los Dijin no siempre eran malignos, pero cuando elegían a una persona, podían obsesionarse con ella y alimentarse de su energía vital hasta dejarla vacía. Lo que más la inquietó fue escuchar que muchos ataques de Dijin se producían precisamente en el estado entre el sueño y la vigilia, cuando la persona está más vulnerable. Exactamente lo que ella estaba viviendo. Las semanas pasaron y el tormento creció. Ya no era solo sueños. Adriana comenzó a despertar en plena madrugada con la visión de una silueta oscura sentada en el borde de su cama. Sus ojos rojos e incandescentes, la mirada en silencio. Ella intentaba gritar, pero su cuerpo estaba paralizado, incapaz de moverse. Solo podía sentir cómo aquella entidad se inclinaba sobre ella, como casi respirando en su rostro. Todo el miedo que sentía se convirtió en desesperación, pero a diferencia de otros, Adriana no estaba dispuesta a rendirse. Buscó en foros, leyó libros antiguos y habló con un imán en una mezquita de la ciudad. Él explicó que los Dijin podrían ser repelidos con ciertas oraciones del Corán y con protección espiritual. Pero lo más importante era no mostrar miedo, porque esa era la fuente del alimento. El Dijin se nutría de su temor y de la debilidad que provocaba en ella. Esa misma noche, Adriana tomó valor, preparó la habitación, encendió una vela, colocó sal alrededor de la cama y puso un versículo del Corán en su mesita de noche. Aunque no era practicante,
de esa religión, se recostó confiada, decidida a enfrentarlo. Cerca de las 3 de la madrugada, el aire se volvió un poco pesado. El colchón volvió a hundirse y la silueta apareció. Adriana sintió como que el DJ se estaba acomodando sobre su pecho. O sea, paralizándola como siempre. Pero esta vez, en lugar de llorar o tratar de escapar, comenzó a recitar en voz bajita una oración que se había memorizado. Aunque su voz temblaba, repitió una y otra vez las palabras, obligándose a no cerrar los ojos. El DJ reaccionó, sus ojos ardieron con más fuerza y un gruñido profundo llenó la habitación. Adriana sintió un dolor muy intenso, como si algo intentara desgarrarla desde dentro, pero no dejó de recitar. Cada palabra era como una chispa en el medio de la oscuridad. De pronto, la silueta se retorció y soltó un alarido que no parecía humano. El peso desapareció de golpe y la vela se apagó sola. Adriana quedó muy cansada, jadeando, empapada en sudor, pero libre por primera vez en semanas. Los días siguientes fueron diferentes. No volvió a sentir el peso en la cama, ni la presencia en su habitación. Los moretones desaparecieron y poco a poco recuperó su energía. Había sobrevivido al ataque del Dijin, pero no fue un final feliz del todo, Adriana sabía que los Dijins son seres caprichosos, y aunque se había librado de ese encuentro, no podía estar completamente segura de que se hubiera ido. A veces, al cerrar los ojos en la oscuridad, siente un escalofrío recorriéndole la espalda, como si alguien la observara desde el otro lado de la habitación. No obstante, ella aprendió algo muy importante. No todo huésped invisible logra vencer a su presa, pero algunos, con valor y resistencia, logran sobrevivir. ¿Y si no estás solo? ¿Y si ese cansancio que sientes cada mañana no es normal, amigos? Algunos creen que estas entidades no son más que leyendas. Otros aseguran haberlas enfrentado y haber sobrevivido. Apenas, Lo cierto es que hay presencias invisibles que siempre están caminando entre nosotros, esperando un instante de debilidad para aferrarse y no soltarnos. Aquí la pregunta es: ¿cuánto tiempo has pasado alimentando a algo que ni siquiera puedes ver? Pero bueno, amigos, hemos llegado al final de este video. Dime qué te parecieron las historias. Dime si tú has sentido algo parecido. Dime si tú muchas veces en tu casa te sientes fatal, te sientes cansado, te sientes que te falta la energía. Déjame en los comentarios, porque mucha gente le pasa eso, pero como es tan escéptica, nunca llega a alguna solución. Pero bueno, si te gustó, amigo, déjame tu poderoso like, suscríbete si aún no lo has hecho, si eres nuevo aquí, y activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que subamos un video nuevo. Siendo así, se despide de ustedes su amigo René del Diario Paranormal. Buenas noches, buenos días o buenas tardes, dependiendo de a qué horas veas este video. Y que el gran espíritu, amigos, me los proteja y bendiga hoy, mañana y siempre. Hasta luego, amigos. Chao, chao.